¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, ¿ya? A ver, voy a tomar asistencia. A ver. Aburto Segarra. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Alfaro Revilla. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Bazán Cabrera. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Profesora, buenos días. Sí, sí te escuché, Bazán. Blas Urbano. Presente, profesora, buenos días. Listo. Carguapoma. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Casavilca. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Casio Gavino. Chambilla Medina. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Chisa Torres. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Espíritu Celaya. Buenos días, presente. Listo. Muy bien. Gómez Salas. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás, Gómez? Guerra Huarcaya. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Lozano. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. Meléndez. Moreno. Presente, mis buenos días. Buenos días. Mori. Pereira. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Príncipe. Presente, profesora, buenos días. Muy bien. Ruiz Yunca. Saboya. Sarmiento. Profesora, Saboya. Listo, muy bien, Sarmiento, muy bien, Saboya. Listo, Tananta. Torres Cruz. Presente, profesora, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Vela Jiménez. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Villamizar. Listo, ahí, allá. Muy bien, Mori. Y ahora sí ya. Profesora, disculpe, buenos días, no pude activar mi audio. Presente. Ya no te preocupes, Mori. A ver, Casio Gavino también. Muy bien. No, pero la fecha la han cambiado de algunos. Acá estoy yo.
Listo, a ver. Ahora sí, Bazán, ¿lograste solucionar tu problema del tema que te tocaba exponer? Si no, para poder continuar. A ver, hoy día le toca a Casabilca y a Casio Gavino, ¿no? Profesora, mi compañera Casio dice que habilite el audio porque no puede hablar, algo así me dijo al WhatsApp, pero No, hija, no está deshabilitado, debe ser su internet. Casio, si no, sal de la reunión y vuelve a ingresar. Probablemente es eso. Porque no está deshabilitado el audio para ninguno. Ujú. Ya, a ver, ya está habilitado inclusive si es que van a compartir su diapositiva. Sí, sí te escuché, príncipe. Ujú. Príncipe, sí te llegué a escuchar. profesora, mi laptop no se puede ingresar al Zoom. ¿Alguien de mis compañeros podría compartir? He mandado al grupo de WhatsApp. Sí, un momento, ahorita lo comparto, compañero. Gracias. Ujú. Ya, ok, entonces vamos a esperar, ¿ya? Ahora sí, Casio, ¿o sigues teniendo el mismo problema de audio? Ya está, Miss, ya. Ah, ahora sí, ya ves. Muy bien. Ya, ahora sí pueden iniciar, por favor. Sí, profesora, mi compañera va a empezar. Ok. Ya, buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Voy a exponer sobre la vacuna antineumóxica. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo se dice? La antineumocócica es una enfermedad. Ay, no. ¿Se escucha? Ay, bueno. Sí, sí se escucha, Casio.
Ya la antineumocócica es una vacuna inyectable y es segura y eficaz para prevenir la enfermedad neumósica. Y al igual que cualquier medicamento, las vacunas pueden causar efectos secundarios también. Estos suelen ser leves y desaparecen por sí solos. Bueno, las siglas de la vacuna es vacuna antineumocócica conjugada de PSB-13 y vacuna antimocócica polisacarida PPSB-23. La presentación de la vacuna. El frasco multidosis, que es de 0.0 mililitros para los adultos, y la jeringa precargada monodosis de 0.25 mililitros pediátrica. La siguiente. ¿Contra qué enfermedades protegen? Protege contra infecciones potencialmente graves e incluso mortales que son causados por la enfermedad neumocócica, como la meningitis neumocócica y infección del tejido que recubre el cerebro y la médula espinal, y la neumonía, también infección de los pulmones. También protege contra los 13 serotipos de las bacterias neumocócicas y protege principalmente a los niños menores de 2 años. En la edad, la dosis a los niños de 6 a 11 meses de edad se administran los 0.0 mililitros de intramuscular aplicada en el vasto externo tercio medio lateral del músculo. En los adultos mayores se administra de 0.5 mililitros intramuscular aplicada en el músculo deltoides. Indicaciones. La dosis es de 0.1 mililitros y la vía es intramuscular. Número de dosis, unidosis, efectiva en los mayores de adultos sanos de los 2 y 3 semanas después de la aplicación, y no es efectiva en los niños menores de 2 años. Le paso a mi compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeras. Hoy día me tocó exponer. Se disculpa dónde se quedó. Indicaciones. Indicaciones. Dosis a 5 mililitros. Creo que ya hizo esto, ¿no? Me toca el otro. La siguiente te toca. Sí. Dosis. ¿Qué cantidad de vacuna? Dosis 0.5 mililitros. La dosis habitual es de 0.5 mililitros para PCV-13 y 0.5 mililitros subcutánea para PCSB-23. La PCV-13 se recomienda en un esquema de 4 dosis. Para las personas lactantes es a los 2, 4, 6 y 12 a 15 meses. Sitio de aplicación donde se aplica la vacuna. La aplicación puede ser intramuscular o subcutánea. Se considera especialmente importante en los mayores de 65 años y se aplica cada 5 años. La siguiente, por favor, compañera.
Vía de administración. La vacuna debe ser administrada por inyección intramuscular. La zona preferida son la cara anterolateral del músculo vasto lateral. La lactantes o el músculo del deltoides es la parte superior del brazo en niños y adultos. Administración de la vacuna antineumocócica. La dosis habitual es de 0.5 mililitros para PCV 13 y 0.5 mililitros. Y para PCV 23, la B3 se recomienda en un esquema de 4 dosis para los lactantes. Como dije, 2, 4, 6, 12 a 5 meses. Contradicciones en qué casos no se puede administrar. No deben vacunarse aquellos niños que hayan presentado una reacción alérgica grave, como anafilaxia. Es una dosis previa o que sean alérgicos a algunos de los componentes incluidos en ella. En los niños se presenta una enfermedad aguda grave, debe retrasarse la vacunación hasta su mejoría. Cuadro febril. Antecedentes de una reacción alérgica severa con dosis previa. Reacciones adversas. Cansancio, pérdida de apetito, no tener ganas de comer, enrojecimiento, hinchazón o dolor en el lugar de inyección, fiebre o escalofríos. Recomendaciones. Niños menores de 12 años. Niños de entre 2 y 5 años con riesgo de presentar infecciones graves por neumococo. Puede ser utilizada en personas de 50 a más años, determinadas enfermedades crónicas. Compañeras, ¿todo? Muchas gracias, profesora. Listo, muy bien. Ya. Hablaron acerca de la vacuna antineumocócica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hay dos variedades de vacunas, las que mencionaron sus compañeros, la 13 y la 23, que quiere decir que la 13 específicamente protege contra 13 subtipos de bacterias, ¿no? Porque en este caso lo que se quiere combatir es la neumonía, ¿no? Y sus complicaciones. Entonces la 13 tiene solamente 13 subtipos y la 23 tiene más, ¿no? Tiene 23 subtipos. Por lo tanto, la vacuna tiene un margen más amplio de protección. Listo. Vamos a ver. Ahora pasamos a... ¿Qué vacuna toca? Ya, muy bien. Chambilla, ¿no? A ver, voy a compartir. A ver, un ratito, por favor. Cargando. Ahora sí. Ya. Ya pueden iniciar ya. Ya, profesora, buenos días, compañeras. Hoy les voy a tocar sobre la vacuna de rotavirus. Hoy nos ha tocado a mí, quien les habla, Mayra, y mi compañera Chisa Torres, Vilaflor.
La vacuna rotavirus. Es un agente infeccioso viral que produce una infección gastrointestinal que cursa con diarreas, vómitos y fiebre. El rotavirus es la causa más frecuente de gastroenteritis aguda, grave en lactantes y niños pequeños, que corren un mayor riesgo de deshidratación y hospitalización debido a su escaso peso corporal. La presentación de la vacuna. Se presenta en una jeringa recargada, aplicador oral de 1.5 mililitros a 2 mililitros, de acuerdo al inserto de suspensión oral. Líquido, transparente, incoloro, sin partículas visibles. ¿Contra qué enfermedad nos protege? Protege contra cualquier forma de gastroenteritis, serotipo específica en un 73 a 98.2%, contra gastroenteritis más graves en un 100%. Las vacunas proporcionan protección contra nuevas infecciones por rotavirus, evitando que se desarrolle enfermedad grave con deshidratación y muerte del niño. La seguridad y eficacia en niños son trastornos gastrointestinales crónicos que no han sido evaluadas. La seguridad y eficacia en niños con inmunodeficiencias conocidas primarias o secundarias no se han establecido. Las indicaciones. Si por cualquier motivo se administra una dosis incompleta, por ejemplo, si el lactante escupe o regurgita la vacuna, no se recomienda administrarle enseguida otra dosis. Se le deben administrar las demás dosis en la serie recomendada. La vacuna debe administrar por vía oral, sin mezclarla con ninguna otra vacuna o suspensión. No se debe reconstituir ni diluir. Cada dosis se presenta en una bolsa que contiene un tubo exprimible de plástico sin látex con tapa de rosca, que permite administrarla directamente en la boca del lactante. La edad. La edad recomendada es de 2 a 4 meses de edad, con un intervalo de 2 meses entre dosis y dosis. La edad mínima y máxima para la aplicación de la primera dosis de 6 a 14 semanas, teniendo en consideración que esta vacuna no puede sobrepasar la edad de 5 meses ni 29 días para la primera dosis, y la segunda dosis se puede administrar hasta 7 meses y 29 días. La dosis de esta vacuna es de 1.5 mililitros por vía oral. ¿No? Si el niño, como les había explicado, regurgía, la vacuna no se debe administrar una dosis, o sea, de reemplazo. No debe inyectarse bajo ninguna circunstancia. Ya, profesora, le paso con mi compañera. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición, tenemos dónde se aplica la rotavirus. Esta vacuna de administración exclusivamente por vía oral, y lo cual debe ser administrada en los niños antes de cumplir los 8 meses. También tenemos vía de administración, la cual se aplica vía oral, lo cual consiste en colocar gotas en la boca del bebé. Se administra 3 dosis, una dosis a los 2 meses y 4 meses y 6 meses. ¿En qué casos no se puede administrar la rotavirus? No debe administrarse cuando una persona padece enfermedades febriles, agudas, graves, cuando hay presencia de infección leve y también cuando tiene vómitos y diarrea. Las reacciones adversas son diarrea, fiebre, broncoespasmo, urticaria. Y por último tenemos recomendaciones. Todo padre de familia debe cumplir con los
con los controles de las vacunas. Higiene, vigilar el manejo de los desechos, evitar acercarse a personas con la gastroenteritis aguda, evitar contraer alguna patología. Bueno, es todo, profesora. Muchas gracias. Listo, muy bien. Durante los primeros meses, esta vacuna es una de las pocas vacunas que se administra por vía oral, ¿ya? No es inyectable, rotavirus. Muy bien. Y apenas tiene contacto con lo que es la mucosa oral, automáticamente es también una de las vacunas que tiene una reacción inmediata, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que normalmente el niño cuando tiene 2 meses y tú le quieres dar con una jeringuilla, el niño lo va botando, ¿no? Por eso no se le puede administrar muy rápido, porque el niño al tener una cantidad de 1,5 mililitros, para ellos es bastante. Entonces no los van a pasar porque tiene un cierto sabor diferente a la leche materna, eso es lógico. Entonces el niño como que siente diferencia el sabor y por eso es que no le agrada mucho y lo empieza a botar, lo empieza a empujar con la lengua. Por eso no lo echamos todo completo. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos echando poco a poco por el costado de la boca, o sea, ingresamos la jeringa por la comisura de los labios, ¿no? En el ángulo de la boca y lo vamos agregando poco a poco, hasta que el niño lo pueda pasar por completo. Muy bien. Pero el primer contacto, como les vuelvo a decir, con la mucosa, entonces significa que la persona ya está creando inmunidad, el niño. Muy bien. Ya. Y terminamos el día de hoy con Espíritu Celaya, que también tengo su diapositiva. Muy bien. Y Gómez Sala, ¿no? Listo. Ya pueden comenzar. ¿Me puede escuchar? Sí, sí se te escucha. Ahorita estoy en la calle. Igual lo voy a poner profesora, compañeros, todos. Somos el 36. Hoy nos toca exponer sobre la vacuna APO. Mi grupo está conformado por la compañera Gómez Salas Elizabeth y mi persona quien les habla, Espíritu Celaya. Es un juego, gracias. APO significa preparación, manejar. También otros prefijos, apócrifo, también siglas de la vacunación. Es una vacuna de virus vivo atenuado de presentación multidosis que se administra 3 dosis a los 6 meses, 18 meses, 4 años de edad. Cada dosis comprende 2 gotas de la vacuna por vía oral. Presentación. Una vez que el frasco haya sido abierto dentro del establecimiento de salud, su conservación debe ser a una temperatura de 0 a 8 grados centígrados. La presentación puede durar 3 días, pero en caso que la vacunación sea local, el contenido debe ser utilizado al mismo día. Vacuna APO previene de la parálisis flácida aguda, protege a los niños, a los hijos contra la poliomielitis, que es una enfermedad potencial grave.
La edad que se puede recibir las dosis de la vacuna son 2 meses, 4 meses, de 6 a 18 meses, de 4 a 6 años de edad. La mayoría de los ya fueron vacunados, están en mayoría de considerar aplicarse la vacuna contra el APO, incluyendo personas trabajadores de laboratorios que pudieran manipular poliovirus, trabajadores de la atención médica que atienden pacientes que podrían tener la polio, personas que no tienen la vacuna cuyos hijos necesitan la vacuna contra el virus, por ejemplo, adoptadas por hospitales asociados. Me lo puede avanzar un poco. Indicaciones. Países en desarrollo de 3 dosis que han reportado la poliovirus tipo 1, 2, 3, respectivamente, siendo estas tasas más bajas de las tenidas en países desarrollados. De ahí la necesidad de reforzar el esquema, primero con dosis adicionales a menores de 6 años, hasta lograr interrumpir la replicación del virus salvaje. Los niños vacunados su eficacia ha sido comprobada por la investigación de la 145 países. La CNBI, la OPS y OMS recomiendan su aplicación para lograr la meta del resto del mundo. Sí, lo puede avanzar un poco. Dosis. A los niños puede ser de 0,5 mililitros, 3 gotas. Primera dosis a los 2 meses, tercera dosis a los 3 meses, cuarta dosis a los 4 meses con la vacuna para parolitis, sarampión y rubiola. Doy pase. Gracias. Doy pase. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. ¿Se me escucha bien? Hola. Sí, hija, sí se te escucha bien. Ay, profesora. Gracias. Ya. Donde se aplica la vacuna APO. Se inyecta por vía intramuscular en el muslo o en el brazo. Según la edad, puede administrarse al mismo día que se reciben otras vacunas diferentes o bien con cualquier intervalo con ellas, sin ninguna excepción. Forma de administración. La vacuna debe administrarse únicamente por vía oral. La vacuna polio Sabin oral no se debe inyectar bajo ninguna circunstancia. Siguiente, por favor, profesor. Puede administrarse sola o mezclarse con bebidas o alimentos, siempre que estos no contengan sustancias que puedan inactivar los poliovirus, como los conservantes. Asimismo, dichas bebidas o alimentos no deberán estar calientes. Son vehículos adecuados al jarabe simple.
la leche, el pan o el terrón de azúcar, dado que la vacuna estabilizada con cloruro de magnesio tiene sabor salado y amargo. Puede darse en jarabe o en un terrón de azúcar, especialmente cuando se va a administrar a niños pequeños. En los lactantes, la vacuna se debe administrar preferiblemente 2 horas antes o después de la lactancia para evitar el contacto con los anticuerpos presentes en la leche materna. Siguiente, por favor. Contraindicaciones. Sensibilidad a la vacuna de APO. Enfermedades moderadas a severa con o sin fiebre. Situaciones clínicas debilitantes. Diarrea persistente. Infección viral o vómito persistente. Condiciones de inmunodeficiencia congénita o adquirida o con antecedentes familiares. Siguiente, por favor. Reacciones. Se puede presentar una llaga con enrojecimiento, inflamación o dolor en donde se administró la inyección después de la vacuna contra la polio. Algunas veces las personas se desmayan después de los procedimientos médicos, incluyendo vacunación. Dígale a su proveedor si tiene mareado o tiene problemas de visión o zumbido en los oídos. Al igual que con cualquier medicamento, existe una posibilidad muy remota de una reacción alérgica grave ocasionada por la vacuna, otras lesiones graves o la muerte. Siguiente, por favor. Recomendaciones. Se recomienda una serie primaria de IVT para adultos no vacunados con riesgo aumentado de exposición al virus de la polio. El intervalo recomendado entre la primera y la segunda dosis es de 1 a 2 meses. La tercera dosis se administra 6 a 12 meses. Después, si se necesita la protección en 2 a 3 meses, se administran las 3 dosis con un mes de diferencia. Si se necesita en 1 a 2 meses, se administran 2 dosis con un mes de diferencia. Si es necesario en un mes, se administra una dosis. En todos los casos, las dosis restantes de la vacuna deben administrarse más tarde con los intervalos recomendados si la persona sigue teniendo un riesgo elevado. Siguiente, por favor. Gracias, profesor y compañeros, por la atención prestada. Listo, muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Ya, nosotros nos habíamos quedado. Bien, voy a compartir la diapositiva. A ver, me confirman por favor cuando ya se pueda apreciar la diapositiva. A ver, ya, creo que ya, ¿no? Sí, profesora. Ya, muchas gracias. Muy bien, entonces nosotros nos habíamos quedado justo, estábamos explicando el día lunes acerca de lo que era la vacuna BCG, ¿no? La vacuna BCG viene a ser una de las vacunas principales que se aplica al recién nacido, ¿no? Cuando es muy pequeñito. Dentro de las primeras 24 horas. Esta vacuna podía venir, viene liofilizada, o sea, viene en polvo, ¿no? Pero recuerden que esto se puede reconstituir o se puede diluir, ¿no? Con su propio diluyente. Ojo, no utilizamos otro líquido, ¿no? Puede venir en vial o en frasco ampolla, ¿no? Como el primero que ustedes pueden ver, que es una botellita un poco más gruesa
y esa normalmente tiene para 10 dosis. Después tenemos la pequeña en ampolla también, que también sirve, no hay ningún problema. Pero recuerden que ya sea una o la otra, el otro tipo de presentación, igual abierto, solamente dura 6 horas nada más, ¿no? O sea que el resto que no se ha utilizado se desecha, se descarta. Muy bien. Recuerden que BCG significa, ¿qué significaba BCG? Bacilo de Calmet y Guerin. Ajá, bacilo de Calmet y Guerin. Muy bien. Eso significa. Ya vimos cuáles eran las enfermedades contra las que protege esta vacuna. No de todos los tipos de tuberculosis, recuérdenlo. Solamente de las formas más graves de la tuberculosis que no necesariamente se dan a nivel del pulmón, sino que también pueden abarcar otros órganos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos a la meningitis tuberculosa y a la tuberculosis miliar, ¿no? Que afecta principalmente al sistema nervioso del niño. Por eso es importante que se le vacune apenas nace, ¿no? O sea, si el niño nació dentro de las primeras 24 horas. ¿Cuál es el esquema? ¿Cuál es la dosis? ¿En qué momento se aplica? Recién nacidos hasta con 24 horas de vida. Dosis 0.1 mililitro. Después ya vamos a ver en qué cantidad viene a ser esto, ¿no? Cuánto es en realidad. Porque nosotros podemos decir acerca de las cantidades, pero si ustedes no conocen las jeringas, los diferentes tipos de jeringas, pues entonces difícilmente van a saber qué cantidad es. Claro que es mínima, no es mucha la cantidad que se aplica, que se coloca, pero de todas maneras, no podemos desperdiciarlo. 0.1 mililitro es una sola dosis, a diferencia de antes en donde lo que hacían era aplicarlo a los 7 años como refuerzo. Por eso algunas personas tienen no solamente en el hombro derecho, sino también tienen en el hombro izquierdo. Ya, pero después de un tiempo ya esto se restringió, ya no se aplicaba a los 7 años, ya solamente al recién nacido. ¿En dónde se coloca? En el hombro, en el brazo derecho específicamente, ¿no? En el tercio superior. ¿Qué quiere decir? Ustedes ven a este bebé que está aquí, su brazo que va desde el hombro hasta el codo se divide en 3 partes, ¿no? A eso nosotros le llamamos tercios. Ahí está. 1, 2 y 3. Listo. Entonces, ¿dónde se aplica la vacuna BCG? En el tercio superior. Aquí. No, bueno, no tan pegado hacia el hombro, ¿no? Aquí un poquito más abajo. Ajá, ahí. En el centro. Muy bien. ¿Por qué? Hay que ubicar bien porque a veces de repente cuando se le aplica la vacuna, el niño cuando crece tiende a estirar la piel, ¿no? Y algunos de repente no lo tienen en el centro del tercio superior del brazo. O sea, fíjense ustedes, se miran y se supone que ahí nomás debe estar la cicatriz, ¿no? Ahora, ya, sí. No. Ahora lo vamos a explicar, Vela, no te preocupes. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay algunas personas que de repente no tienen la cicatriz justo en el centro, sino lo tienen un poco más adelante y otros hacia la parte posterior, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, en el niño el crecimiento hace que la piel se estire y si no hemos ubicado bien la zona donde vamos a aplicar, entonces la marca se va a colocar o se va a posicionar en un lugar diferente. Ahora, su compañera me está preguntando que algunas personas
adultas tienen la marca como si fuera una gota, claro. ¿A qué se debe? Y también me están haciendo otra pregunta que, ¿por qué algunos tienen la cicatriz tan grande, ¿no? A ver, no es que haya sido más de 0.1, la dosis es estándar, o sea, eso no va a cambiar definitivamente, ¿no? Lo que sucede aquí es que siempre se le advierte a la mamá y se le dice, después de la vacuna, de aquí recién a un mes o 2 meses va a ver que se le va a formar como una bolsita llena de pus, ¿no? Y eso es normal. ¿Qué significa eso? Significa que la vacuna fue efectiva, que la vacuna está inmunizando contra las enfermedades más graves de la tuberculosis, ¿no? Los tipos más graves. Entonces, se forma una pequeña bolsita de pus, ¿no? Que se exterioriza, o sea que, ¿qué significa? Que solito se va a secar, solito se va a cicatrizar, solito va a salir el contenido, ¿no? Sin necesidad de romperlo, sin necesidad de hincarlo, sin necesidad de ir rascándolo. Y después de eso pasa a otra fase, que viene a ser la cicatriz. Pero ¿qué pasa? Que algunas mamás, cuando están en la etapa de cicatrización, le sacan la costra, ¿no? Por eso también se les dice, por favor, cuando los bañen, bañenlos, que le puede caer agua a esa zona, pero lo que no deben de hacer es pasarle esponja, algún paño, friccionando en el lugar de la vacuna, no. En esos casos no se hace eso, ¿ya? ¿Qué sucede? Que según las fases de cicatrización o de la efectividad de la vacuna, primero forma una pústula, o sea, una bolsita de pus. Después forma lo que es la cicatriz y solito esa cicatriz se va a caer. Si se ha caído solita esa costra, entonces les va a formar la marca que ustedes tienen, ¿no? Normal, una marca pequeña. ¿Qué pasa si de repente su mamá o de repente otra persona extraña ha roto esa piel y ha sacado esa pústula? Ya lo está transgrediendo, pues, ¿no? Ya lo está lastimando. Y de repente también no ha sido durante la etapa de pústula, sino durante la cicatrización. Le ha quitado la costra y nuevamente para que vuelva a cicatrizar, este tipo de heridas se puede reinfectar, se infecta y puede formar una aparición mucho más grande, ¿no? Entonces, por eso, porque no ha dejado que esa costra salga por sí sola, sino que ha habido la acción o ha intervenido la mano de la mamá, de algún familiar, ¿no? No, que eso es un granito. Sin embargo, cuando se le vacuna, siempre a las mamás se les advierte que eso va a aparecer después de 2 meses, inclusive hasta el 4 mes después de haberse vacunado. O sea, no es inmediata la aparición tampoco. En algunos más temprano, o sea, más rápido, y en otros de repente se demora un poco más. Y muchos de ustedes dirán, pero yo no tengo esa cicatriz. ¿Por qué? Posiblemente se supone que esta vacuna se aplica por vía intradérmica. O sea, debajo de la piel nada más, la aguja ingresa al ras de la piel, ¿ya? Y ahí es donde se forma la pápula. Muy bien. Pero si de repente no lo han aplicado a vía intradérmica y colocaron la aguja un poquito más elevada, se va a ir a un tejido más profundo. Entonces de repente la vacuna se fue al tejido subcutáneo, al tejido adiposo, ¿no? Pero eso no significa que le vaya a hacer daño, no le hace daño, sino que no va a formar la cicatriz y no vamos a ver qué tan efectivo fue en realidad, ¿no? Muy bien.
¿Alguna otra pregunta más en este punto? ¿O ha quedado claro? Ah, ya, ok. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, vamos a continuar. Listo, ya saben que la vía de administración viene a ser por vía Claro, intradérmica. profesora. Muy bien, Chisa, gracias. Listo, seguimos. Indicaciones. Ya sabemos que por lo menos el niño debe pesar más de 2 kilos para poder aplicarle la vacuna. Si no pesa más de 2 kilos, entonces solamente en esos casos, esa es una excepción a la regla de la vacuna, ¿no? A quienes se les aplica, a los niños hasta con 24 horas de nacido, ¿no? Pero en algunos casos podemos omitir las reglas si es que dio la coincidencia de que justo cuando fue la enfermera, ya a la señora ya le habían dado de alta y ya se había ido con su bebé, ¿no? Esa es una excepción. Otra es cuando el niño pesa menos de 2 kilos y tenemos que esperar a que llegue al peso adecuado, ¿ya? No, ¿por qué? Porque menos de 2 kilos significa que el niño de repente es prematuro, ¿no? Muy chiquito, ha nacido con 6 meses o es 7 mesino. Entonces, tenemos que esperar. Su crecimiento es diferente a la de un niño a término, o sea que cumplió su edad gestacional, ¿ya? En este caso no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque si aplicamos, más bien al contrario, podemos ocasionarles la enfermedad, ¿no? Muy bien. Después también tenemos otras indicaciones que es en el primer contacto con los servicios de salud, que eso ya lo conocemos. Contraindicaciones, recién nacido con peso menor de 2 kilos, ¿no? O 2000 gramos. Eso es lo mismo. Yo les puse inclusive una norma, una regla que era si el niño pesaba entre 2 kilos y 2 kilos y medio, se le puede aplicar, sí, pero la mitad de la dosis. Si la dosis normal es 0.1, ¿cuál sería la mitad de la dosis? 0.05. 05. Ajá, muy bien. ¿Ya? Entre los 2 kilos y, bueno, los 2 kilos 499 gramos, ¿no? Muy bien. Ya llegando a los 2 kilos y medio, a partir de 2.5 kilos, sí se le puede colocar la dosis completa, o sea, 0.1. 0.1 mililitros. Muy bien. ¿En quiénes más tampoco no se le puede aplicar? En los inmunodeprimidos, personas que tienen otras enfermedades concomitantes, o sea, que tienen a la par, ¿no? Por ejemplo, niños que hayan nacido de mamá con VIH, de repente que hayan nacido con algún problema degenerativo, que hayan tenido o hayan adquirido alguna enfermedad crónica, ¿no? Es muy raro, pero sí, por ejemplo, un niño que nace de mujer con VIH, ¿no? Entonces, de preferencia, hay que tener mucho cuidado. Procesos febriles. Si durante esas primeras 24 horas de vida que tuvo el bebé empieza a tener fiebre, ojo, fiebre en el niño de esa edad, así tenga horas, no se preocupen que 37 no es fiebre todavía, ¿ya? Porque hay algunas mamás que se pueden asustar, ¿no? Le toman la temperatura y tiene 37. Claro que para el adulto ya es febrícula, ¿no? Se siente un poco con malestar cuando tiene 37 grados. No, pero en el caso del niño se considera fiebre a partir de los 38 grados. Es normal en ellos su temperatura hasta 37.5, ¿no? Cuando son menores de un año, por si acaso. Ya cuando van creciendo, van regulando.
Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué para los niños su temperatura normal es hasta 37.5? Porque en ellos está madurando recién su sistema nervioso. Hay una glándula en el cerebro que se llama hipotálamo. El hipotálamo controla la temperatura, pero si todavía no está maduro, entonces el niño se puede descontrolar en la temperatura, o le puede bajar muy rápido, o también le puede subir muy rápido la temperatura, ¿ya? Por eso que desde que nace siempre se le controla la temperatura al niño, por si acaso. Ya saben que la fiebre viene a ser un condicionante o un signo de que, inclusive hasta para una persona adulta, para ustedes que son jóvenes, si tienen fiebre, ¿qué les indicaría? ¿Mm? Para la fiebre, tomar pastilla paracetamol. No, a lo que me refiero a que, por ejemplo, a ver, vamos a poner de otra forma la pregunta. Por ejemplo, ¿cómo se descontrolaría la temperatura? ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Por qué a un niño le podría bajar mucho la temperatura? O por el contrario, ¿por qué le podría subir? Indicativo de qué es la fiebre. ¿Qué nos indica? De que está con infección. Ah, Infección. exacto, que hay una infección, ¿no es cierto? Que hay una infección, muy A la bien. garganta, ¿no? Claro, puede ser a diversas partes del cuerpo y eso ya pues habría que analizarlo, ¿no? Pero la fiebre siempre es un indicativo de que hay una infección y es una alerta, ¿no? De que el cuerpo está tratando de combatir, por eso es que aumenta la temperatura, está combatiendo los microorganismos. Listo, por eso puede subir la temperatura. Pero vuelvo a repetir, en los niños pequeñitos, en los recién nacidos, es normal que tengan hasta 37.4. ¿Por qué? Porque todavía su sistema neurológico no está completamente maduro, ¿no? Pero eso no indica, pues, que si tiene 37.4, vamos a estar tranquilos. No, ya significa que está al límite, que de todas maneras hay que vigilarlo. Ahora, no lo podemos abrigar demasiado, eso también hay que tener en cuenta. No lo podemos abrigar demasiado porque el niño, como no controla, cuando nosotros, por ejemplo, nos abrigamos demasiado, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué sentimos? Aparte de calor, ¿no? ¿Qué sucede? Se eleva la temperatura. Ya, pero ¿qué empieza a pasar con nuestro cuerpo cuando sentimos calor? Se abrigan demasiado, demasiado. Salen de sus casas con chompa, con bufanda. ¿Qué empieza a suceder? Nos abrigamos, profesora, más frío nos da. Incrementa el ritmo cardíaco. Ya aumenta el ritmo cardíaco. ¿Qué más? Algo que es bastante común. Se abrigan demasiado. Sudamos. Exacto. Empiezas a sudar, Empiezan a sudar, ¿no? Pero el niño todavía no tiene este sistema de, por decirlo así, de controlar o de regular la temperatura, como de enfriarse, porque el sudor nos permite también enfriar nuestro cuerpo, ¿no? Para que no se eleve tanto la temperatura. En el niño no, por eso no se le debe abrigar. A veces hay abuelitas, hay mamás que dicen, abrígalo, abrígalo, tiene frío. Estamos a una temperatura de 27 grados, pero el niño está con su gorro, con sus guantes, con su chompita de lana y el pobre niño está ahí sofocándose. Es lógico que le pueda subir la temperatura. Hasta un golpe de calor le puede dar. Pero a veces también no hay que exagerar y no podemos descubrirlo demasiado. Tú lo descubres al niño cuando es recién nacido, rapidito también le baja la temperatura.
le baja y puedes llevarlo a la hipotermia. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros pesamos y tallamos a un recién nacido, claro que tenemos que quitarle la ropa y dejarlo con lo más ligero posible, pero tenemos que ser rápidos al momento de pesarlo, rápidos, ¿ya? Porque su temperatura puede bajar también. Listo, muy bien. También otra contraindicación para poder aplicar lo que es la vacuna BCG, si es que en esta zona donde le vamos a aplicar existe alguna lesión dérmica. Por ejemplo, puede ser una dermatitis, ¿no? Puede ser de repente algún lunar. Nunca se aplica vacuna ni tampoco inyecciones donde exista lunares, ¿ya? Entonces, se aplica solamente en piel que esté íntegra, que esté sana, ¿ya? Pero si tiene alguna lesión justo en toda esta zona donde le teníamos que aplicar, no se aplica de preferencia, ¿ya? En todo caso, lo que podemos hacer es aplicarlo en el otro hombro, pero normalmente aplicamos en el hombro derecho, ¿ya? Listo, muy bien, ya está. Y la excepción que ya ustedes conocen es que el niño que nace con bajo de peso, a ellos sí podemos esperarlo más de 24 horas, inclusive hasta una semana, pues se le puede esperar para que regule o llegue al peso, ¿no? Una vez que llegue al peso de 2 kilos, ya se le puede vacunar. Listo. Muy bien. Conservación. ¿Cómo se conserva esta vacuna? Esta vacuna, casi la mayoría de vacunas, por no decir todas, cuando están dentro del congelador, porque ya no utilizamos refrigeradoras, utilizamos congeladoras, que son unas congeladoras especiales, las Ice Line, así se llaman. Estas congeladoras deben de conservarse deben conservar las vacunas en una temperatura entre 2 grados y 8 grados centígrados. Ojo, 2 grados, eso significa que no baja de 0 o no llega hasta 0, porque si llegara a 0 ya sería el punto de la congelación. Esto significa que las vacunas son frías, mas no congeladas, ¿ya? Entre 2 a 8 grados. Esos son los rangos, esos son los límites, límite inferior, límite superior. Pero no vamos a esperar, vuelvo a repetir, a llegar al límite inferior ni tampoco al límite superior, ¿no? En las congeladoras. Esto lo vamos a ver casi al final, que existe un formato en el cual nosotros controlamos la temperatura en todo momento, desde que ingresamos al servicio todos los días. Ojo, todos los días se debe controlar. Al momento de ingresar, al momento de cambio de turno y al momento de finalizar, ¿ya? Entonces, existe un diagrama, un formato en donde se diagrama la temperatura. Pero aparte existe un equipo pequeñito, como si fuera del tamaño de un USB, que viene a ser el chismoso, ¿no? ¿Por qué les digo el chismoso? Porque en este caso, el Data Lawyer, así se llama, es un aparatito pequeñito que controla, o sea, nosotros podemos graficar, ¿no? Pero al graficarlo de repente para que no exista en nuestro gráfico ninguna alteración, podemos variar quizá un poquito la temperatura para que no nos llame la atención, pero no, el Data Lawyer, como se encuentra dentro del congelador, va a registrar la temperatura exacta. Ese Data Lawyer, terminado el mes, por ejemplo, ahora el 30, nosotros tenemos que llevar el Data Lawyer a lo que es la DISA, ¿no? A nuestra red, más que todo a la DISA, a la Dirección de Salud, para que recopilen esa información. Y ese Data Lawyer se destapa, como les digo, como un USB, lo conectan a la computadora y ahí aparece todito el gráfico, que tiene que coincidir con el gráfico que nosotros hacemos a mano, ¿no?
Entonces ahí se van a dar cuenta, por ejemplo, cuántas veces hemos abierto la congeladora, a cuántos grados ha estado las vacunas durante todo el mes, ¿no? Toda esa información queda registrada. Por eso le decimos el chismoso. Después tenemos los termos. Estos vienen a ser los termos. Vienen a ser como los coolers, ¿no? Pero estos termos son especiales, son de paredes gruesas que nos permiten transportar las vacunas. Ahora, cuando nosotros iniciamos nuestro día, tenemos que registrar primero, lo primero que tenemos que hacer es registrar la temperatura, ¿no? Apenas entramos, para no olvidarnos. Registrar la temperatura de lo que es las vacunas que están dentro de la congeladora. Después de eso ya preparamos nuestros paquetes fríos. Los paquetes fríos vienen a ser como unas tablas, como unas, ¿cómo les podría decir? Como unos bloques de hielo, ¿no? Que están dentro de un depósito para poder colocarlos uno a cada lado del termo, ¿ya? ¿Para qué? Es así como, tiene un sistema de refrigeración como si fuera el cooler, ¿no? Como si fueran las cajas de chupetes que le colocan paquetes fríos y conservan la temperatura, ¿no? Entonces nosotros sacamos del congelador solamente las vacunas que vamos a usar durante el día, nada más. No vamos a estar abriendo la congeladora a cada rato. No es así. Ah, porque necesito esta vacuna, abro la congeladora. No, 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 no. Yo me programo, ¿no? Y eso lo voy a ir viendo ya después. ¿Qué vacunas son las que más se utilizan? Por ejemplo, las vacunas de los meses, ¿no? La de 2 meses, la de 4 meses, la de 6 meses, la de 7 meses. Entonces, esas son las vacunas que más uso. Esos los menores de 5 años. ¿Ya? Entonces, esas vacunas yo las puedo colocar aquí dentro del termo. ¿A qué temperatura pueden estar las vacunas dentro del termo? Entre 4 a 8 grados. No hay ningún problema. Entonces ya saben, en el congelador de 2 a 8 y en el termo de 4 a 8 grados centígrados. No hay ningún problema. Y aquí dentro también tenemos que colocar nuestro data logger. Sí, porque aquí también va a quedar registrado cuántas veces abrimos la tapa del termo, a cuánta temperatura se conservan estas vacunas, ¿no? Listo. Específicamente en la BCG, aquí hay un error. En este gráfico, a ver si se dan cuenta. ¿Cuál es el error que existe aquí? En esta imagen. Esta de aquí, aquí, donde está sosteniendo ¿Está tratando de abrir la vacuna con las manos sin guantes? Ya puede ser, esa es una, pero hay otra más grave. ¿Lo está tratando de destapar? No. Las uñas pintadas, ¿no? Exacto, Saboya. Las uñas pintadas, no, 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 no. Las uñas tienen que estar cortas y sin esmalte, ¿no? De preferencia, aunque hay estudios que dicen que no, pero todavía dentro de nuestras normas de bioseguridad debemos tener las uñas limpias, las uñas cortas, ¿no? Para evitar la propagación de los microorganismos, ¿no? Listo, muy bien. A veces dentro de estas grietitas que son minúsculas puede ingresar algún tipo de microorganismo, ¿ya? Listo. Aquí, bueno, lo que está haciendo es colocarle la hora. ¿Por qué? Porque en este caso específico de la vacuna BCG solamente dura 6 horas abierto. Acuérdense, 6 horas abierto. O sea, y eso lo pusimos de ejemplo el día lunes. Si de repente yo lo abro a las 8 de la mañana, máximo va a durar ¿hasta qué hora? 2 de la tarde. 2 de la tarde. Entonces, si ha quedado, se desecha, eso ya no sirve, se degrada completamente, ya no dura más, ya no va a durar para el otro día. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Porque si nosotros
Normalmente este frasco viene 10 dosis. Viene liofilizado, lo disolvemos, nos va a servir para 10 dosis, o sea, ¿para cuántos niños nos va a servir? Para 10 niños. Para 10 niños, exactamente. Entonces, exactamente tenemos que colocar la hora, porque a veces no siempre lo abrimos a las 7 y 7, exactamente, ¿no? O a las 8, sino con minutos para poder saber y a partir de ese momento contar las 6 horas desde que ha sido reconstituido, ¿ya? Pero ¿por qué les decía que hay que prever? Porque a veces de repente tenemos un solo niño que ha nacido y por un niño pues no podemos abrir porque es pérdida. 1 y 9 dosis a la basura, ¿no? Perdemos 9. Pierden 9. Entonces hay que ver, ¿no? También eso. Muy bien, listo. Por eso siempre se pregunta. Y esto mayormente, como les digo, es en los hospitales, ¿no? Se reparte esto en el consultorio de estrategias sanitarias de inmunizaciones en los hospitales, ¿no? Porque ahí sí nacen, o bueno, en los centros de salud con internamiento. Pero hay que ver, hay que poner en una balanza, ¿no? Si es que nos conviene o no. Listo, muy bien. ¿Cuáles son las reacciones características, las reacciones normales? Ojo, ¿ya? Por favor, esto no es anormal. Y eso es lo que nosotros tenemos que explicarle a las mamás, que en el momento que se aplica la vacuna, a la semana va a aparecer una mácula. ¿Qué significa mácula? Una mancha roja que va a desaparecer. Ojo, así empieza o así es el progreso de la vacuna. Empieza en la primera semana una mácula, una mancha roja, rojiza. Eso significa que ya está reaccionando, ¿no? Después, a la cuarta o sexta semana, eso quiere decir al primer mes o al mes y medio, recién va a aparecer una pápula. Y se dan cuenta que es una pápula llena de pus. Y hay algunas mamás que se asustan y dicen, no, ya le dio una infección a mi hijo, tiene alguna alergia severa y se lo revientan. Y ahí es donde después la cicatriz queda grande porque se vuelve a reinfectar. ¿No? Se supone que eso solito se le debe dejar secar. A partir, como les digo, del mes o del mes y medio después de aplicado, aparece la pápula. Después, a la sexta a octava semana, eso quiere decir al mes y medio o a los 2 meses, o sea, va a demorar el proceso, ¿no? Va a aparecer un nódulo, o sea, ya se absorbió esa pus, pero se va a formar como una bolita dura. Esa tampoco tenemos que lastimarla. Se le puede bañar al niño normalmente. Lo único nada más que en esa parte no le vamos a rascar, no le vamos a friccionar, solamente se le echa agüita, nada más, ¿no? Sí, 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 claro, más que todo en las mamás primerizas, ¿no? Sí, por eso es que siempre se les tiene que informar cuando se le coloca la vacuna, ¿no? Siempre hay que informar, porque cuando son mamás, vuelvo a repetir, son mamás primerizas, es lógico, tú ves y te asustas, ¿no? Pero eso es un proceso normal, muy bien. Después aparece este nódulo rojo y obviamente podemos pensar que es algo más, ¿no? Que es un absceso, que viene a ser de repente una celulitis, ¿no? Porque así podría verse una celulitis. Después, ya la 10ª semana, o sea, estamos hablando 2 meses y medio, casi el tercer mes, ya solito se seca y se cicatriza y forma pues esta cicatriz que no todos conocemos, ¿no? Ese es el proceso por el cual pasa la reacción característica de la vacuna. O sea, eso es normal. Ahora vamos a ver las reacciones adversas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando aparece algo que nosotros no esperábamos, ¿no?
Se incluyen reacciones locales de poca importancia y ulceración grave o prolongada. O sea, puede ir desde erupciones pequeñitas hasta de repente una ulceración grave. Mire, ¿y esto por qué puede ser? Porque de repente al momento de aplicar la vacuna no se limpió bien la zona de aplicación y puede formarse así de grande, ¿no? Una úlcera. ¿Qué es lo que puede? A esto se le llama, a esta reacción se le llama BCG-itis. BCG-itis, que viene a ser la inflamación de la vacuna BCG con infección, ¿no? Entonces, esto sí va a demorar mucho más tiempo en cicatrizar. Inclusive en algunos niños puede inflamarse el ganglio de la axila de ese lado, ¿no? También puede inflamarse. Es una de las reacciones que puede incluir la vacuna. No en todos los niños se da, por si acaso. Ese es un mínimo porcentaje. Recomendaciones al momento de vacunar. Siempre se le tiene que explicar a la mamá, como les decía, que no hay que dar masaje en la zona de aplicación, no hay que rascar ni aplicar ningún medicamento. Solito se va a secar, solito se va a cicatrizar. La costra solita se va a caer, ¿no? No. Hay que recortar las uñas y mantener las manos limpias para evitar que se contamine. No solamente las uñas y las manos del bebé, sino también la de nosotros. Porque como el niño está en ese proceso de lactancia materna exclusiva, nosotros no vamos a estar agarrándolo con las manos sucias, ¿no? Y nuestras uñas más bien pueden lastimar la piel tan delgadita que tienen los bebés, ¿no? Por eso es que tenemos que cortarnos las uñas. Ya saben que las manos vienen a ser el lugar, uno de los lugares más contaminados de nuestro cuerpo y las uñas por consiguiente, ¿ya? Recordarle siempre a la mamá que se va a formar como una especie de roncha, que se va a ulcerar, que se va a formar pues una pústula, o sea, una bolsita llena de pus y que se va a cicatrizar, que va a demorar inclusive hasta 4 meses, porque cada niño puede reaccionar de manera diferente. No todos son iguales, ¿no? Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí con respecto a la BCG? Para poder pasar a lo que es pentavalente, la siguiente vacuna. No, profesor. Listo, muy bien. Entonces ahora sí podemos avanzar a la siguiente. La vacuna pentavalente. ¿Por qué se le llama así? Penta porque protege contra 5 enfermedades. Penta, 5, ¿ya? Entonces ya de frente, ahí están las 5 enfermedades incluidas en un solo frasquito. Y eso nos conviene a nosotros, ¿no? En vez de estar de repente inyectando al niño por cada enfermedad, ya de frente de una sola vez, ¿no? Muy bien. Vacuna pentavalente. La vacuna pentavalente viene a ser una vacuna combinada con 5 antígenos, o sea, que tiene 5 elementos de enfermedades distintas. ¿Y cuáles vienen a ser estas enfermedades de las cuales nos protegen? La primera de ellas viene a ser la difteria, ¿ya? La difteria. Después tenemos el tétano, toxoide tetánico también. Bacterias de pertusis, la pertusis que también se le conoce como tos convulsiva, ¿ya? O coqueluche. A pesar de que se escribe Haemophilus influenzae, se pronuncia Haemophilus influenza tipo B. Ojo, no confundir con la influenza A, no. Son 2 antígenos diferentes. La Haemophilus influenza puede ser o puede resultar más grave que la misma influenza, ¿ya? Entonces, en este caso, viene a ser otro tipo. Haemophilus influenza tipo B. Y por último, la hepatitis B, o
O sea, son 5 enfermedades que ya están incluidas. La aplicación es de 3 dosis en el menor de 1 año. Solamente se aplica en los menores de 1 año nada más. Se puede regularizar, ¿no? A los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses de vida. En esas, o sea, en total son 3 dosis. ¿Y cuándo podemos decir que el niño ya está inmunizado? ¿Cuándo se le considera inmunización? Cuando tiene completa las 3 dosis, cuando cumple los 6 meses de vida. Cuando se le aplica a los 6 meses. Muy bien, ahí recién podemos decir, una vez que se le aplica, ya está inmunizado, ya está protegido. Ojo, porque ustedes van a tener un formato que les van a preguntar, niños protegidos, y se cuenta solamente a los niños que han cumplido con las últimas dosis de las vacunas. Por ejemplo, en este caso, el que haya cumplido con las 3 dosis, ¿no? Con la tercera dosis. ¿Ya? Ahí se considera protegido. Muy bien. Vamos a describir brevemente cada una de las enfermedades de las cuales protege, ¿no? La difteria. La difteria es ocasionada por una bacteria, ¿ya? Pero en sí lo que nos hace daño no es la bacteria, sino el toxoide, o sea, la sustancia tóxica que elimina esta bacteria. La bacteria se propaga por medio de los fluidos buconasales, o sea, a través de la saliva, ¿no? Cuando la persona estornuda, tose, de una persona infectada. El contagio es así directo, ¿no? ¿Cuáles vienen a ser las zonas afectadas? O sea, ¿dónde se aloja principalmente esta bacteria? Se aloja en la nariz y en la garganta, ¿ya? Que vienen a ser los lugares principales que nos permiten respirar y nos permite alimentarnos. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen la nariz congestionada? Respiran por la boca, ¿no? Y eso es algo lógico. Pero imagínense si ambas zonas están afectadas, tanto la nariz como la garganta, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas más característicos? Uno de ellos viene a ser esta membrana rodeada por un halo eritematoso. Miren, son como unas placas blancas, ¿no? Si pueden observar aquí en la imagen. Son unas placas blancas producto de la secreción de este toxoide, de esta bacteria, ¿no? Y alrededor se forma un halo eritematoso. ¿Qué significa? O sea, se forma enrojecimiento, ¿no? Enrojecimiento. Listo. Enrojecimiento y puede producir toxemia. ¿Qué significa? O sea, si no recibe tratamiento a tiempo esta persona, la toxina de la bacteria puede llegar inclusive hasta la sangre, ¿ya? Aparte de eso, está acompañado de febrículas, o sea, sube y baja la temperatura, ¿no? Tiene pulso acelerado, frecuencia cardíaca alterada y tiene debilidad. Aparte de ello, pues tiene un dolor fuerte de garganta porque no va a poder pasar los alimentos. Y no solamente se forma aquí en la cavidad bucal, también se forma en las fosas nasales, ¿ya? Imagínense tener estas placas que no les permitan ni respirar, porque al momento de respirar van a tener dolor y lo que es también tener estas placas a nivel de la cavidad bucal. No les va a poder alimentarse ni siquiera beber agua. Por eso es que la persona se siente débil, ¿no? Porque no se alimenta ni se hidrata adecuadamente. Entonces, esa es la difteria. Gracias a Dios la difteria no hay aquí en el Perú, pero eso no quita que en otros lugares cercanos exista. Por eso es que todavía se sigue incluyendo dentro del calendario de vacunación.
la tosferina, también conocida como, ya les había dicho, tos convulsiva o pertusis o coqueluche, ¿no? También, ¿cómo se transmite? A través del contacto directo por las secreciones contaminadas. Se caracteriza por vigorosos y repetidos ataques de tos. Por ejemplo, este niño tose, 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 tose y no para de toser y quiere jalar aire y el niño empieza a moverse como si estuviera convulsionando, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere jalar aire para seguir tosiendo y no para. Inclusive ha llegado momentos en que los niños cuando tienen tosferina, el rostro se les pone cianótico, se les pone azulado, ¿no? Porque no llega aire adecuadamente a los pulmones, ¿ya? Y es debido pues a este microorganismo, ¿no? Tétano. El tétano también viene a ser una bacteria, producida por una bacteria. Se encuentra esta bacteria, que es el toxoide tetánico, perdón, es el Clostridium tetánico, Clostridium tetani, se encuentra en zonas contaminadas como por ejemplo puede estar en el suelo, o sea, puede estar en la tierra, puede estar también en el tracto gastrointestinal del hombre, puede estar en animales, puede estar en lo que es de repente, no solamente en el material oxidado, ojo, puede estar en todos los lugares, ¿no? Especialmente cuando está contaminado, ¿ya? Entonces, este tétano, al momento de ingresar la bacteria, normalmente se desarrolla en climas calientes y con bastante humedad, ¿no? Por eso es que les gusta también el acero o el material oxidado, ¿no? En este caso, cuando una vez que ingresa al cuerpo, lo que es la bacteria, empieza también a producir una toxina que afecta directamente al sistema nervioso central. ¿Y en qué consiste el tétano? En malestar general, va a tener dolores intensos de cabeza, cefalea, ¿no? Va a sentirse cansado, va a tener dolor muscular como no se imaginan, especialmente en el lado de la nuca, ¿no? En el lado posterior del cuello. Y eh, va a tener rigidez muscular. Eso ya es en la última etapa. Se arquean, es como si fuera, de verdad, si ustedes vieran cómo es el tétano, se arquea completamente su cuerpo, ¿no? Es como si se estuviera doblando. Y una característica es lo que ustedes ven aquí en la imagen. No es que esta persona esté sonriendo, sino que el tétano produce una parálisis o una contracción de los músculos debido a la afección de los nervios y que obliga a tener este tipo de movimientos a los músculos, por ejemplo, en la cara, ¿no? A esto se le llama la risa sardónica o risa sarcástica. Ya, aparentemente estuviera sonriendo, pero no es así, es producto de la enfermedad. Muy rara vez se puede recuperar del tétano, sí, se tiene que detectar a tiempo, ¿no? Si no, afecta mucho al sistema nervioso. Listo, ya ven, entonces, por ejemplo, ingresa a través de una herida, ¿no? De una herida de una puerta de entrada y llega a lo que es el sistema nervioso. Esto es lo que yo les decía, la risa sardónica, ¿no? O la risa sarcástica por la contracción de los músculos. Y así se arquea, ¿no? Justo así se va arqueando, tiene rigidez muscular, ¿no? Y así se les ve en las camas de hospital, hasta más todavía se arquea, ¿no? Rígido se ponen como si fuera una mesa, tabla, duro, bien, no se le puede colocar nuevamente a su posición original. Y esto hasta que pase, ¿no? Hasta que vaya pasando esa crisis.
el HIV. Y sí, ya, aquí me quedo. En el HIV, el HIV viene a ser las siglas de lo que es la Haemophilus influenza tipo B. ¿Es una enfermedad muy peligrosa que es diferente a la influenza? Sí. ¿Por qué? La Haemophilus influenza puede generar complicaciones o consecuencias como la neumonía, ¿no? O sea, puede llegar a afectar las vías respiratorias bajas a los pulmones, produciendo neumonía, inclusive puede llegar a producir septicemia. ¿Quién me dice que es una septicemia? Infección generalizada. Muy bien, es una infección generalizada, claro. O sea, el virus ingresa al cuerpo, perdón, a la sangre, y ya pues la sangre pues recorre todo nuestro cuerpo, se generaliza, ¿no? Y es bien difícil ya combatir una septicemia, especialmente en niños y en adultos mayores, ¿no? Puede producir una artritis séptica, o sea, puede infectar las articulaciones, sí, también puede llegar hasta las articulaciones y puede producir una meningitis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues puede afectar las capas que recubren el cerebro. O sea, es mucho más peligrosa que la influenza. No, que no es una simple gripe, no. Este es otro tipo de microorganismo que puede complicarse mucho más. Por eso es importante y está incluida en la pentavalente. Ya estamos hablando específicamente de la pentavalente. Muy bien. Medicamentos, sí existen medicamentos, pero a veces no se detecta hasta que ya están en las últimas etapas. Ese es el problema. Y es bien difícil la recuperación. Por eso es que existen las vacunas. Antes de llegar al proceso patológico, en lo que es ya la etapa patogénica, preferible es estar en la etapa prepatogénica y vacunar, ¿no? Por eso es bien complicado sacarlos de ese cuadro. Listo. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ok. Nos quedamos aquí. A ver, por favor, confírmenme si es que han llegado. Moreno, me escribes, por favor, entonces para mandarte el documento, ¿ya? A ver si lograron ingresar. Meléndez se encuentra. Sí, profesora, buenos días. Listo, Meléndez, muy bien. Ruiz Yunca, ¿ingresó? Sí, profesora, buenos días. Listo, Ruiz. Tananta. Ya, no ingresó. Muy bien. Villamizar, ¿se encuentra Villamizar? Listo, Villamizar, muy bien. Listo, entonces con esto finalizamos. ¿Qué cosa, Saboya? ¿Qué cosa mandaría? No, no entiendo. El documento que dice que le va a mandar al delegado No, no, es que tu compañero me está pidiendo que le pase, porque yo actualicé, ¿se acuerdan? Las fechas de las exposiciones y su compañero, eso es lo que quiere saber. Vela, sí, por... profesora. Sí, Ah, no. ya. En el grupo también está. Ah, ya, entonces ahí está. Sí, de las exposiciones. ¿Puedes volver a reenviarlo, hija, por favor? Para que tu Sí, compañero... espérame. Ya, listo, muchas gracias. Listo, chicos, entonces con esto finalizamos hoy día. Ya nos encontramos el día de mañana para técnicas educativas, ¿ya? Para seguir con lo que es ficha familiar. Muy bien, que tengan muy buen día. Nos vemos el día de mañana. Cuídese, mis bendiciones. Igualmente. Gracias, Miss. Listo, muchas gracias. Cuídense.